En las próximas semanas, en rigor, en los primeros meses del nuevo año 2020, mi primogénita inicia una nueva etapa en su vida, la vida universitaria, y ha apostado por la carrera de Derecho. Entonces me preguntaba, ¿con qué derecho se va a encontrar? Y es que va a estudiar exactamente 28 años después de que lo hicieran sus padres, de tal manera que más allá de los principios, el basamento que tiene el derecho romano-germánico, el derecho occidental, con seguridad se va a encontrar con un derecho muy distinto al que nos encontramos en abril de 1992. Para aquella época, la norma constitucional tenía solamente una connotación política, se traía a colación cuando se discutía cuál era el tema de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. El derecho procesal era denominada la norma adjetiva, el Código Procesal, de tal forma que no solamente daba una suerte de minusvalía, sino que servía para que de alguna manera resaltara la principal disciplina jurídica de aquel entonces, el derecho civil. Y no era para menos. El Código Civil peruano no tenía ni una década de vigencia. Se decía que regulaba a la persona humana, su actividad de la persona humana, su existencia, desde antes del nacimiento, con la protección del concebido, hasta después de su muerte, con el tema de la herencia. Además de su regulación como persona en sí, como individuo, como el derecho a la intimidad, el derecho al honor, también regulaba sus relaciones más afectuosas, el tema de la familia y, como no, el ámbito patrimonial, de tal manera que celebraba contratos, ese contrato significaba una fuente de obligaciones, esas obligaciones se hacían sobre derechos reales y algunos de estos bienes había que registrarlos y aparecía el derecho registral. El día de hoy no. Seguramente cuando inicie sus estudios, en abril del año 2020, insisto, se encontrará con un derecho totalmente distinto, donde la disciplina procesal se ha consolidado como la última garantía, pero que también el derecho todo es un derecho constitucionalizado. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y le doy la bienvenida a la entrega número 103 de Tribuna Constitucional. En esta ocasión hablaremos sobre la constitucionalización del derecho civil. Sean todos bienvenidos. El derecho civil en el Perú va corriendo de manera paralela al desarrollo republicano. De hecho, a lo largo de la casi ya bicentenaria República Peruana se han dado 3 códigos civiles. El primero, el Código Civil de 1852, que tuvo como molde, tuvo como plantilla al Código Napoleónico, el de los decemviros, el Código Civil francés de 1804, aquel del cual el Gran Corso señalaría que, más allá de sus batallas, sería el principal legado que le dejaba a la humanidad. No se equivocó. El segundo es el Código Civil de 1936, que se inspiró en el Código Alemán de 1900, el famoso BGB, aquel código con vena pandectista que tuvo casi un cuarto de siglo de preparación. Cuando se estaba desarrollando el Código Civil de 1936, hacia el año de 1965 se forma una comisión revisora. Esta comisión se encontró que en medio de su trabajo, 1968, vino el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado y entonces se iniciaba una dictadura de 12 años. Cuando se vuelve a la República en 1980, entonces allí, en ese gobierno constitucional, es que ya había una nueva constitución. Por ello, aquella comisión que inicialmente se formó para revisar el Código Civil de 1936, se determinó luego en dar un nuevo Código Civil, que es el actual, el Código Civil que entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984. Este Código Civil ha tenido, por así decirlo, 2 circunstancias que han conspirado para que tenga un mayor éxito. El primero, lo que ya hemos mencionado, es un código, si se quiere, preconstitucional, porque es hecho con la Constitución de 1979, pero luego se va a dar la Constitución de 1993, pasando al lado del Código Penal a la lista de las denominadas normas constitucionalizadas. Y la segunda tiene que ver con su temporalidad. Se da en el año de 1984 y el mundo traza, la historia universal traza una línea al año siguiente, en 1985, con la llegada de Mikhail Gorbachev al gobierno de la Unión Soviética y la instalación de la denominada perestroika,
cambia absolutamente todo. Por eso se da la caída del muro de Berlín en 1989, al año siguiente la reunificación alemana y luego la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, todo esto tiene una marcada influencia, sobre todo en la parte socioeconómica del Código Civil. Es por ello que, a diferencia de otras normas, todas han sido alcanzadas por la Constitución, pero una de las normas que ha sido alcanzada en mayor profundidad es en el Código Civil. Por eso se ha dado estos temas en el libro de personas, en el libro de familia, en el libro de contratos, en el libro de reales y en el libro de sucesiones. Estamos hablando 5 libros en los cuales la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha penetrado, en algunos casos para desarrollar algunas instituciones, en otros casos para aumentarlas y en otro caso para derogarlas. El Código Civil debe ser una de las normas que tiene la mayor cantidad de derogaciones tácitas provenientes de la jurisprudencia. Comencemos con el libro de personas. En el ámbito de personas hay 2 sentencias paradigmáticas. La primera de ellas, la 2273 del año 2005, el caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, que ya ha sido mencionada en un programa anterior cuando hemos visto el derecho a la identidad, su línea jurisprudencial. Acá el Tribunal Constitucional desarrolla el derecho a la identidad desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista objetivo, lo que tiene que ver con el sexo, lo que tiene que ver con el nombre, y desde el punto de vista subjetivo, la persona, la identidad de la persona de sentirse mujer, y por ello, al cambiar de sexo, permite el cambio de nombre. Y la segunda sentencia es la 4972 del año 2006, la sentencia Corporación Meyer-Sack y Persolar-Sack, donde es un tema absolutamente comercial, pero donde el tribunal aprovecha para desarrollar 2 puntos. El primero, que hay los denominados titulares primarios de los derechos fundamentales. Ahí está el concebido y está la persona humana. Pero luego, cuando habla de el titular secundario, establece que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales. Y no basta con el enunciado, sino que luego establece una lista de 21 derechos fundamentales que ejercen las personas jurídicas, siempre bajo el basamento de que una persona jurídica en general viene a ser una persona natural asociada y que esa asociación, esa vida, esa opción de la persona natural o de la persona humana, pues tiene que ser protegida. Respecto al derecho de familia, es el tópico donde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido más ambiciosa. Sin embargo, nos quedamos con 2 de ellas. La primera, la sentencia 9332-2006, el caso Reinaldo Arnaldo Scholz Pérez, donde establece el modelo de familia constitucional. Es decir, el Código Civil apostaba por un modelo de familia que no necesariamente encajaba con el modelo señalado por la Constitución de 1993, y ahí desarrolla cuál es ese modelo de familia, estableciendo las denominadas familias ensambladas o familiastras o familias reconstituidas para que ingresen dentro de aquella protección del Estado. Y la siguiente es la sentencia 1817 del año 2009, conocida como Jarra y Bra, ¿no? Las iniciales porque se refieren a menores, a que más allá de la controversia que existe de la madre demandando al padre un habeas corpus porque no deja ver a sus hijos, definitivamente lo importante acá es la ratio decidendi, es decir, declarar fundada la demanda porque se señala de que toda persona tiene derecho a tener una familia y reconocerla como un derecho fundamental. Hay muchas más, pero para nosotros son las 2 sentencias hito en el ámbito del derecho de familia. Con respecto a los derechos reales, hay una sentencia dedicada exclusivamente a la propiedad. En la sentencia 7364 del año 2006, conocida como Centro de Esparcimiento El Potao. Aquí, un ciudadano coreano había pasado por un proceso penal largo. En medio de ese proceso penal se dicta la medida cautelar contra 2 de sus vehículos, 2 buses, para que sean colocados a disposición, pero definitivamente el lugar donde iban a estar era el Centro de Esparcimiento El Potao. Pasan muchos años, muere la persona imputada, termina el proceso absolviéndolo, por lo cual los herederos van y reclaman al Centro de Esparcimiento la entrega de los buses.
El centro señala de que se los va a entregar, pero luego de que ellos realicen el pago de la guardianía durante tantos años. Lo que ellos sostienen, lógicamente, es que ellos no decidieron ni la inamovilidad de los buses, ni tampoco decidieron colocarlo allí. No había un contrato de guardianía, con lo cual ingresa esta controversia. El Poder Judicial en un primer momento señala de que eso no es para verse dentro de un proceso de amparo, pero el Tribunal Constitucional señala que sí, porque estamos hablando del derecho a la propiedad. Este derecho de propiedad que está regulado en el artículo 2, inciso 17, y que también está regulado en el artículo 70 de la Constitución, donde el tribunal profundiza señalando que el derecho a la propiedad no es solamente el derecho a tener, sino que también el derecho a lo que se tiene, no ser desprovisto de ello de una manera arbitraria, es decir, la indemnidad que también goza el derecho de propiedad. Respecto al ámbito referente a los contratos, también hay una sentencia muy decidora. Es la sentencia 5311 del año 2007, conocida como el caso de Compañía Distribuidora Sociedad Anónima. Un tema de arbitraje, es decir, la compañía demanda al centro de arbitraje y a COFIDE la nulidad del laudo arbitral. Y esto, que se ve en un amparo, termina en algunos fundamentos señalando la importancia de lo que es la cláusula penal en los contratos. Al decir de la demandada que había pasado, supuestamente no había cumplido con el contrato de construcción de 4 hoteles y por lo tanto, más allá de la decisión del arbitraje, debía de pagar una cláusula penal desproporcionada, una cláusula penal draconiana que por el transcurso del tiempo llegaban a sumar inclusive 36 millones de dólares. El Tribunal Constitucional señala en esa parte, en la ratio de Chidendi, que si bien es cierto, existe la libertad contractual, existe la buena fe contractual, existe la autonomía privada de las partes como un derecho fundamental, la libertad de contratar, esto no puede ser el punto de partida para cometer estos excesos y estas arbitrariedades, por lo cual en este sentido declara fundada la demanda. Por último, en el libro de sucesiones también hay un caso emblemático, el 3347 del año 2007, el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú contra la Junta Administradora de la herencia dejada por José de la Riva Agüero y Osma. Más allá de una controversia cuyos ecos escuchamos hasta el día de hoy por la dimensión, por la tradición, por la historia que se tiene, el Tribunal Constitucional señala doctrina jurisprudencial con respecto a la herencia, algo que no aparece ni en la legislación ni en la doctrina de libros de sucesiones del Código Civil. Señala que la herencia tiene 3 ámbitos: el ámbito privado, el del causante; el ámbito familiar, el de los herederos; pero también el ámbito social, ¿no? Es decir, la sociedad no puede ser ajena a un ámbito relacionado a la propiedad, como en este caso lo es la herencia. Pero más allá de ello, determina en la herencia, además de que subjetivamente es un derecho, determina la característica de una garantía institucional, al igual que la inmunidad parlamentaria, al igual que la autonomía universitaria, determina que la herencia es una garantía institucional como, digamos, un aporte distinto a lo que se venía analizando en el Código Civil. Este Código Civil que desde su origen, en el título preliminar, establece normas de derecho público. El título preliminar del Código Civil peruano, el Código Civil de 1984, muchas veces ha sido visto como el complemento a lo que no estaba debidamente señalado en el texto constitucional. Pero es un código que más de lo privado menciona muchas veces instituciones públicas. Por ejemplo, instituciones procesales. La figura del juez, el juez, la palabra juez es mencionada en más de 500 veces. Entonces, sea por ese desfase que tiene temporal, sea porque es una norma preconstitucional, ha comenzado a mostrar una serie de grietas y es allí donde la jurisprudencia ha determinado la constitucionalización del derecho civil. De esta forma llegamos al colofón del presente programa. Cuando ustedes reciban esta entrega, estaremos en cuenta regresiva a la Navidad. Por ello, desde aquí, de parte de todo el equipo, de todos los que hacemos Tribuna Constitucional, deseamos que el Niño Dios nazca en cada uno de sus corazones y esté presente siempre en sus hogares. Muchísimas gracias y ¡feliz Navidad!